sociales para abordar la violencia. Tenía una presentación. Bueno, ahí va. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Ela y a los diputados y diputadas que hoy se encuentran acá por recibirnos y escucharnos. Yo soy Fernanda Tarica, soy médica, especialista en violencia de género y maltrato en las infancias, fundadora y directora de Shalom Bait. Y mientras estaba escuchando las presentaciones de mis compañeras, me preguntaba un montón, ¿no?, cuál era mi rol acá. Mi presentación va a ser un poco diferente. De algún modo yo voy a intentar ponerle cara a los números, ¿sí? Shalom Bait. Y por otra parte también quería decir, ¿no?, que esta es una situación estresante, ¿no?, porque este es un momento importante, el definir un presupuesto. Y también pensaba que, bueno, si las mujeres pueden bancarse el estrés de convivir con una persona que las violenta a cotidiano y también atravesar el estrés que implica ir a hacerle una denuncia a su pareja, este estrés me lo puedo bancar y creo que todas podemos bancarnos este momento, ¿no? Así que vengo de algún modo a ponerle cara y a justificar el por qué es tan importante que haya una política pública con un presupuesto que acompañe a las necesidades de las víctimas y las sobrevivientes. Y sé que el presupuesto es mucho más que eso, ¿no? La política pública en materia de género abarca muchas áreas, pero hoy acá a mí me compete la responsabilidad de hablar básicamente de lo que conozco, de lo que sé, porque cotidianamente y a diario estoy en contacto con víctimas y sobrevivientes. Shalom Bait es una organización que desde hace 21 años acompaña a mujeres sobrevivientes y víctimas de violencia de género a través de un abordaje integral con contención, acompañamiento terapéutico, grupos de ayuda mutua. Actualmente contamos con 12 grupos por semana, con un número entre 10 y 14 mujeres. Eso hace un número de mujeres a las cuales acompañamos importante. Por otro lado, brindamos asistencia legal, asesoramiento, y no nos quedamos en el asesoramiento porque sabemos que las necesidades son más. Acompañamos también en todos los expedientes de familia en contextos de violencia de género que comúnmente se abren después de una denuncia de violencia, como son el régimen de comunicación, la cuota alimentaria, el divorcio, entre otros. ¿Cómo hago? Perdón, Allá está el receptor de puntero. Y con esto paso, ¿no? No. Sí. Pero no pasa. A ver. Bueno. Si hicieron cuentas, 12 grupos por 14 mujeres, más las mujeres que van ingresando semanalmente por consultas nuevas, el número de mujeres que acompañamos por semanas es aproximadamente 200, ¿sí? Y esto nos hace, ¿no?, estar cerca de las mujeres, pero también estar cerca de sus necesidades, de sus obstáculos, de sus logros y también de lo que hace a la diferencia en sus recorridos de salidas. Las necesidades están estrechamente ligadas a la dinámica de la violencia y al impacto subjetivo y social que tienen las violencias en sus vidas, en la de ellas y las de sus hijos y hijas. Y bueno, es algo que de pronto ustedes ya saben, no voy a decir nada nuevo, ¿no? Pero la violencia es un continuo y a través de este continuo lo que se produce es una lesión en la autoestima,
que genera inseguridad, falta de confianza, dependencia emocional. Por otro lado, el aislamiento y el miedo, ¿sí?, son otros factores que están muy presentes en la vida de las víctimas y de las sobrevivientes. La ausencia de red, el estado de alerta permanente. El estado de alerta permanente y un estado de alerta permanente que las obliga a protegerse. A veces se habla de políticas de autoprotección, ¿no?, cuando en realidad la protección debería venir de la mano del Estado, ¿no? Como una mujer que ha perdido su capacidad para tomar decisiones, para estar segura de esas decisiones que toma, para a la vez hacerse cargo del cuidado de sus hijos y de sus hijas, tener que decidir hacer una denuncia, pensar en cuándo, cómo, con quién, cómo va a seguir su vida, cómo va a organizarse para trabajar, para cuidar a sus hijos, para protegerse. Quería también compartir, porque muchas veces nos quedamos, cuando hablamos de presupuesto y de las necesidades cuando pensamos en el acompañamiento de mujeres, mucho se ha hablado del programa Acompañar, ¿no? Y como ahora lo voy a mencionar. Y el programa Acompañar hoy está atado a la denuncia, ¿no? Y entonces quería como resaltar que las situaciones de violencia no empiezan ni terminan en el momento que se hace la denuncia, y hay que poder pensar en políticas públicas y presupuesto para el antes, para el durante y para el después. Allá. ¿Cuáles son las necesidades que tienen las víctimas de violencia de género, ¿no? O sea, para hacer un acompañamiento integral, porque de esto también se habla un montón, ¿no?, tenemos que pensar en que muchos son los aspectos a abordar. Nosotras lo que escuchamos a diario y en estos últimos meses de este año se ha recrudecido muchísimo las problemáticas que tienen las mujeres en torno a la vivienda, ¿sí? En el momento de hacer una denuncia o en el momento de decidir hacer una separación y se considera la posibilidad de la exclusión del hogar del agresor, o si no convive de todas formas, digamos, al hacer la denuncia, continuar en la vivienda en la que está. Si tiene vivienda propia, muchas veces las mujeres se encuentran con imposibilidades de hacer frente a los gastos simples y cotidianos, que son pagar la luz, el gas, las expensas. Y en otras situaciones, la mayoría, las dificultades para afrontar un alquiler, pensando también, si ponemos en contexto todas las cuestiones que se dieron en torno a los alquileres y a las exigencias de los alquileres. Y esto nos encuentra en situaciones de, por ejemplo, mujeres que de pronto contaban con un auto, pero no podían pagar el alquiler y se vieron obligadas una concretamente, Norma, a vivir con su hija en el auto, en la estación de servicio, en la playa de estacionamiento de un supermercado en la zona de Villa Pueyrredón. Un lugar que tenía acceso al baño y por eso elegía ese lugar. Y estuvo durante casi 2 meses viviendo en el auto, con una rutina en donde llevaba a su hija a la escuela, la iba a buscar, iba a trabajar, la iba a buscar, usaba el baño, iba a buscar comida a un comedor comunitario. Otras mujeres que de pronto tienen vivienda a cambio, casi como un cambio con el trabajo, ¿no? Trabajan en un lugar en donde les dan como pago la vivienda. Y después, ¿cómo se compra la comida? ¿Cómo se paga la luz? ¿Cómo se paga el gas? No hay dinero, ahí no hay plata. Situaciones límites en donde las mujeres, cuando ya no pueden pagar el alquiler, reciben una cédula de desalojo. ¿Cuántas mujeres en situación de violencia se encuentran en un inminente estado de situación de calle? ¿Cuántas siguen viviendo en esos hogares con el desalojo tramitado,
con el temor de que en cualquier momento las vengan a buscar las fuerzas de seguridad y las echen de sus casas, las echen a ella y a sus hijos. Mujeres que en estas condiciones hasta piensan en que sus hijos vayan a vivir con el agresor, porque ya no pueden comprar la comida. Estas son las situaciones que escuchamos a cotidiano y por eso cuando hablamos de presupuesto, hablamos de la importancia que tiene asignar una partida presupuestaria y políticas en torno a la vivienda. Las situaciones de violencia no se resuelven en un mes, ni en 2, ni en 3, ni en un año. Las políticas públicas tienen que prever que las necesidades no son ilimitadas, son específicas y concretas, pero no son de corto plazo, son de mediano y largo plazo. Por otro lado, hay otras cuestiones vinculadas a las necesidades de la protección. La protección después de una denuncia no es suficiente con una restricción de acercamiento, con una exclusión del hogar o con un botón antipánico. ¿En manos de quién queda la protección? En la estadística de la Oficina de Violencia Doméstica, más o menos el año pasado y lo que va de este año, entre el 30% es aproximado, es un 29 un año, un 31 otro. Un 30% de las situaciones denunciadas son de alto y altísimo riesgo. Y los botones antipánicos se dan en todas las situaciones, en esas y en las de mediano y bajo riesgo también. Pero los dispositivos duales casi no se entregan. Los ingresos a refugio en el último semestre del 2023 ingresaron en la Ciudad de Buenos Aires solo 3 mujeres al refugio de la Ciudad de Buenos Aires. Nos debemos hacer una pregunta. El modelo del refugio de la Ciudad de Buenos Aires es un modelo cerrado. Si una mujer tiene un trabajo, debe dejarlo. Y además debe interrumpir el contacto con su red más próxima. Entonces, en términos de protección, también ahí es necesario un presupuesto para reformular la política de la protección en torno a los refugios, en torno a los dispositivos duales y en torno a las consignas policiales, que las invitaría a ir a revisar esta estadística. Yo vine hoy a poner la cara de lo que viven las mujeres, no a traerle los números. Pueden ir a revisar las estadísticas de la OED, en donde dice qué cantidad de consignas policiales y dispositivos duales se dieron a ese 30% de situaciones de alto y altísimo riesgo. Es por falta de presupuesto, también es por falta de una política que entienda que la protección debe quedar en manos del Estado y no en manos de las víctimas. Por otro lado, las tareas de cuidado, ¿no? O sea, después de la denuncia, quien se hace cargo de las tareas de cuidado, de nuevo, también es la persona que protege, la víctima. Más allá de la exigencia que esto representa, el tiempo que representa, tienen que combinar sus tareas de cuidado con sus horarios laborales, ¿no? Como la política en torno al empleo y a las necesidades de las víctimas también requieren un presupuesto. Por otro lado, los apoyos de acompañamiento psicológico y legal también es materia para revisar. ¿Saben que a veces hay mujeres que vienen con 4 abogados o abogadas? Uno, el que le brinda el Centro Integral de la Mujer, otro, el de la Procuración, otro, el del Colegio Público de Abogados. ¿Por qué? Porque cada uno le brinda un acompañamiento legal en un tema diferente. Régimen de comunicación, cuota alimentaria, y si tiene un trabajo en blanco no accede al patrocinio jurídico gratuito. Todo esto forma parte del escenario cotidiano que deben afrontar las víctimas. Hay mucho de terapia de coparentalidad. Se está tirando la plata ahí, porque antes de hacer una coparentalidad, los hombres deben transitar por espacios de tratamiento especializados para revisar sus violencias, para tramitarlas, para trabajarlas. También esto requiere presupuesto. Todo el trabajo con hombres es algo que sigue estando
con varones violentos que ejercen violencia, sigue estando subestimado. Bueno, me dijeron que cierre. Podría seguir hablando un montón sobre lo que transitan las mujeres y los recorridos de ellas. Pero bueno, un poco para cerrar y decir que sin presupuesto la política pública en torno de violencia de género es revictimizante. Y es nuestra responsabilidad acercarse, conocer, escuchar a las víctimas, preguntarles y desde ahí definir un presupuesto y darle prioridad a todos los elementos y a todas las necesidades para que de verdad puedan recuperar una vida sin violencia, para que puedan vivir ella y sus hijos y sus hijas realmente una vida sin violencia. Gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Mónica Troncoso, referente nacional de La Poderosa.